A ver, ustedes son cuarto de secundaria, quinto, ya están en quinto. A ver, vamos activando las cámaras, muchachos, vamos activando las cámaras. Jack Albino Basilio, Jack Albino. Presente, profe, ahorita activo la cámara. Activa Jack. Jeremy Cáceres. Presente, profesor. Diego Calderón. Diego Calderón. Jesús Eperián. Presente. Cámara activada, hijo, cámara activada, muy bien. Tracy Chire. Profesor, dije presente, profe, escucha. Cámara activada, Calderón. Sí, profesor, pero está cargando mi celular. Ya me avisas. Tracy Chire. Esther Condori. Presente. Bien. Jonathan Cuadrado. Presente, profesor. Alejandra. Presente. Yajaira. Presente. Diego Norato. Cámara activada. Presente, cámara activada, todo, profesor. Pedro Núñez. Frito. Presente. Santiago Rodríguez. Presente. Cámara activada, Santiago. Eduard Silva. Presente. Jesús Vela Patiño. Presente. Fabricio Villanueva. Presente. Álvaro Llovera. Profesor, no es justo. Chino tiene la cámara apagada y le puso asistencia. Cotrado, bueno, en este caso. Qué cosa, qué mentirosa que eres, ¿no? ¿Alguna vez Cotrado ha activado la cámara en la clase? Sí, Chino ya tiene la cámara arreglada ya. Profesor, yo tenía huevos, profe. Con la Miss Sara, con el profesor Peter, con Miss Wendy. Oh, preocúpate Con por Gilbert. ti, preocúpate por ti, oye. Oye, me estoy preocupando por mí, oye. Listo. Bien, chicos, el tema que nos toca ver el día de hoy, pues, es la historia del átomo, ¿correcto? La historia del átomo y sobre todo tener una referencia, ¿correcto? Mantén tu cámara activada más, Santiago, y ahí te voy a poner tu asistencia, no te preocupes. Vamos a hablar acerca de cómo surgió todo para que ustedes tengan una noción. Porque una pregunta de examen de admisión en la que nosotros caíamos, Profesor. actualmente vamos a caer, Profesor. cuando nos preguntan cuál es la mínima unidad en la que se puede dividir la materia. Y a nosotros en el colegio nos dijeron que la mínima unidad era el átomo, ¿correcto? No sé si ustedes recordarán, pero eso ya no está correcto, ¿correcto? Ya sabemos que dentro de este caso del átomo se encuentran partículas, ¿no? Que serían las tres principales: el protón, el electrón y el neutrón, ¿correcto? Esas tres partículas que las hemos estudiado a más no poder. Pero a partir ya del 2018, finales del 2018, ya se establece que la mínima unidad en la que se puede dividir la materia es lo siguiente. Primero vamos a tener como referencia qué pasó en el universo, cómo se formó, ¿verdad? A ver, el universo, pues, inicialmente era muy caliente, jóvenes. Caliente, es decir, contenía mucha energía en un solo punto, ¿correcto? Concentrada mucha energía en un solo punto hasta que ese punto de esa masa comenzó a crecer, llegó a tener un tamaño considerable y pues ahí vino lo que nosotros conocemos como la gran explosión. ¿Cómo se llamaba la teoría de la gran explosión, jóvenes? Lo deben haber visto en biología. Teoría del Big Bang. Correcto, la teoría del Big Bang. Correcto, la teoría del Big Bang es la gran explosión en este caso. Esta gran masa que contenía mucha energía, ya no pudo contener más esa energía y se produjo el Big Bang, ¿no? Esta gran explosión, jóvenes, generó partículas y antipartículas, ¿correcto? Por ejemplo, acá tengo una partícula, en ese entonces pues se formó lo que es el electrón, ¿correcto? Lo que nosotros conocemos como electrón, y también hubieron otras partículas que recibieron otros nombres, ¿correcto? La idea que pasaba en ese entonces es que todavía no se podían juntar, es decir, había instantes donde dos partículas colisionaban y cada una de ellas desaparecía, ¿correcto? Eso se generaba en este caso después de la gran explosión, hasta que hubieron tres partículas muy pequeñas, jóvenes, que lograron hacer una fusión, ¿correcto? Y son las siguientes, mira, era una partícula en este caso de color rojito, era otra partícula en este caso de color azul,
No cambió de La otra pantalla, ¿o sí? era de color verde, sí tenían colores característicos, ¿correcto? Supuestamente en ese entonces chocaban estas partículas y desaparecían. Y no se podía crear ni masa ni nada. Pero estas tres sí pudieron interactuar entre sí, ¿correcto? Mediante cargas eléctricas. Mira, la roja se conectó en este caso al azul. Profesor, una pregunta. Profesor, ¿Me está compartiendo? no se ve el PDF o la pantalla, no se ve. Ah, ya, muchas gracias. Entonces le mencionaba asistencia, que en no. este caso, historia del átomo, jóvenes, comienza con el universo muy caliente, ¿correcto? Contenía mucha energía, esa esfera fue creciendo, conteniendo hasta un punto donde ya no pudo soportar más ese tamaño, más esa energía, y se produjo pues el Big Bang, la gran explosión, ¿correcto? Al inicio pues se generó una partícula por aquí que tiene carga negativa, la que nosotros conocemos, el electrón, y muchas otras partículas, ¿correcto? Muchas otras partículas, pero el detalle estaba en que ellas todavía no se unían y al momento de chocar unas con otras, desaparecían, ¿no? Al momento de chocar. Pero hubieron tres que sí pudieron, en este caso, formar algo característico, ¿no? Que se llamaban estas pequeñas partículas que ven a continuación. Era una de color rojo, una de color azul y la otra que es de color verde. Pudieron interactuar entre sí mediante fuerzas eléctricas de la siguiente manera, ¿no? Formaron un triángulo, en este caso, equilátero. Perfecto. Muy bien. Esto que está aquí, jóvenes, lograron recién unirse y formar partículas. ¿Cómo se llama entonces? Esto para examen de admisión hay que tenerlo muy en cuenta. Esto recibe el nombre de quarks. Es decir, a partir del 2018 en adelante, la mínima unidad en la que se puede dividir la materia son los quarks. Eso tiene presente, ¿no? Ya se ha actualizado. Tú sabes que la química se va actualizando pues año con año. Muy bien. Ahora sí, lo primero que se formó entonces es el quarks, ¿correcto? Nosotros lo hemos visto en algunas películas, jóvenes. No sé si ustedes habrán visto quizás ¿cómo se llama esta película? Endgame, o la película de Ant-Man, cuando él se reduce hasta un llamado mundo cuántico. Muy bien, ese término, jóvenes, de mundo cuántico, cuando él se reduce, logra observar algunas nubes. Esas nubes que observa realmente son los quarks. Los quarks se encuentran, en este caso, en el mundo cuántico, ¿no? Cada vez que nosotros nos digan dónde se encuentra el mundo cuántico, profesor, ahí no puedes ver ni electrones, ni protones, nada de eso, ¿no? Ni siquiera un átomo. Ahí vas a ver los quarks. ¿Quiénes son los quarks? Estas tres partículas de color azul, rojo y verde, ¿correcto? La mínima unidad en la que se divide la materia, joven, entonces es el quarks. Y vamos a ver qué pasó, ¿no? Pasó tiempo después y en este caso esos quarks se fueron uniendo para formar dos partículas fundamentales, dos partículas que están unidas. En este caso es el protón y el neutrón, ¿sí? Las primeras partículas entonces en formarse, jóvenes, fueron las que están aquí, ¿no? El protón y el neutrón. Jóvenes, ¿ustedes recuerdan el año pasado dónde se encuentran estas partículas? ¿Del átomo se encuentran en la nube o en el núcleo? No creo que. Perfecto, todas ellas se encuentran en el núcleo. Entonces, lo primero que se formó en este caso, pues, fue el núcleo, ¿verdad? El núcleo fue lo primero que se formó del átomo. Pero este núcleo ya unido, pues, era inestable. Todavía no se pudo juntar con un electrón, porque basta que ese núcleo se junte con al menos un electrón, ya podría formar el átomo, ¿no? Pasaron muchos años hasta que esa, pues, reacción funcionó. Y ya, pues, dio paso a lo que nosotros conocemos como el átomo. Recién ahí viene el término átomo, ¿eh? Entonces, si te das cuenta, hay partes muchísimo más pequeñas de lo que es un átomo, ¿no? Vamos a colocar un átomo. Mira, el núcleo era recontra pequeñísimo, ¿te acuerdas? Y justamente este protón y este neutrón se encuentran aquí en el núcleo, ¿no? ¿Te acuerdas? La parte externa se llamaba nube, ¿no? La parte externa se llamaba nube y la parte interna se llamaba núcleo. Hasta ahí todo bien, jóvenes. Entonces, acá recién viene el término átomo. Algo resaltante que podemos colocar acá es, me preguntan en el examen, los primeros elementos que se formaron en el universo. ¿Quiénes creen que son los primeros elementos que se formaron en el universo? Los más sencillos, jóvenes, los dos primeros de tu tabla periódica. ¿Cuáles son los dos primeros elementos? Helio. Hidrógeno y helio, jóvenes. Profesor, ¿y por qué se formaron en sí estos primeros elementos? Fácil, porque el hidrógeno tiene un protón
Y lo más fácil que pudo pasar en aquella época es que se juntara un protón con un neutrón. Lo mismo con el helio, ¿no? El helio tiene 2 protones. Lo básico que pudo pasar en aquella entonces era que se juntaran 2 protones y 2 neutrones. Por eso los primeros elementos que se formaron en el universo fueron ellos dos, hidrógeno y helio. Ahora sí tienes la noción más amplia de lo que es, en este caso, las partes de la materia, ¿no? La mínima unidad en la que se puede dividir la materia, ya sabes, sería elemento, ¿no? Antiguamente se decía que el átomo era la mínima unidad, hasta que vino Rutherford y descubrió el núcleo. Y luego Rutherford descubrió el protón. Entonces se dijo que el protón y el neutrón eran lo más pequeño en lo que se puede dividir la materia. Pero posteriormente, ya con un equipo especializado, podemos ver que dentro del protón y dentro del neutrón, ojo, dentro de ellos dos, se encuentran los quarks, ¿correcto? Y los quarks sí serían, pues, en este caso, la mínima unidad en la que se puede dividir la materia. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Muy bien, sobre todo el tema de los quarks tiene que resaltar, ¿sí? Eso sí viene. Y vamos a ver un poco de la historia, jóvenes, la historia que ya pues nosotros lo debemos manejar al derecho y al revés, ¿no? ¿Se acuerdan, jóvenes, aquel país que yo le mencioné que era la cuna de la ciencia en la humanidad? ¿Cómo se llamaba ese país? País europeo. Grecia. Perfecto, Grecia, ¿no? Grecia. La Grecia era pues el país que era considerado la cuna de la ciencia en la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos ¿La Grecia, realizaban profe? comercio, ¿no? ¿Se acuerdan? Realizaban el comercio. Pregunta clave para examen es, en este caso, ¿quiénes fueron los primeros en mencionar la palabra átomo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban estos personajes? Los primeros en mencionar. Leucipo y Demócrito. Correcto, excelente, ¿no? La palabra átomo fueron estos dos griegos, ¿no? Leucipo y Demócrito, ¿no? Parte de la historia. Pues le dieron este nombre porque ellos, en este caso, se cuestionaron a sí mismos al momento de estar quebrando una madera, comenzaban a hacer esa madera cada vez más pequeña y llegaron a la conclusión de que debe existir algún punto donde la materia ya no se pueda dividir, donde ese trozo de madera ya no se pueda dividir, y le dieron un nombre, ¿no? Lo que nosotros conocemos actualmente como átomo, que en ese entonces, pues, era la mínima unidad en la que se podía dividir la materia, en ese entonces, ¿verdad? Por eso se le decía, en este caso, la letra A, etimológicamente hablando, significa sin, y como significa división. Átomo, entonces, significa sin división, ¿verdad? Porque se consideraba que el átomo era la mínima unidad en la que se puede dividir la materia, claro, en ese entonces, en la antigüedad. Esto es todo lo resaltante de la antigüedad, bueno, de Leucipo y Demócrito, que ellos en este caso dieron a conocer la palabra átomo, ¿no? Luego vinieron los modelos atómicos, jóvenes. El primer modelo atómico, en este caso, es de John Dalton. Vamos a colocar por aquí. John Dalton, pues en el año 1808. Lo resaltante acá que sí debes recordar es cómo se llama su modelo atómico, ¿verdad? Cada uno de esos modelos recibía un nombre. ¿Cómo se llamaba el modelo atómico de John Dalton, joven? Lo voy a graficar. Era así de simple y sencillo. Era vacío, ¿no, profe? Era como que vacío, una era bola azul. indestructible, correcto. Se llamaba, pues, la esfera, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba, Esther? La esfera. ¿Se acuerdan algunos de ustedes, jóvenes? Exacto, Hueca. se llamaba la No, esfera hueca, jóvenes. sí. ¿Qué decía él? Bueno, en este caso, no se sabía cómo era un átomo, no había un equipo adecuado, pero él dijo, la figura geométrica en el espacio más perfecta que existe es la esfera. Entonces, el átomo como es tan perfecto y es la mínima unidad, debe tener esta forma, ¿no? Entonces, de ahí vino la idea de que sea un cuerpo esférico, ¿no? En este caso, la esfera hueca, para él, ¿no? Todavía no tenía partículas, aún no se había descubierto ninguna partícula. Él decía que esa esfera era vacía e indestructible, no se podía destruir. ¿Correcto? Esos fueron los datos importantes de él, ¿no? Tenía nociones de que algo pudiera haber dentro, pero no tenía el equipo adecuado. Eso es lo resaltante en este caso de Dalton, ¿no? ¿Alguna pregunta? No tenía el equipo adecuado. Sobre todo para el examen de admisión, jóvenes, saber que se llama esfera hueca, John Dalton, pero sobre todo en el examen de admisión te preguntan por qué es esfera hueca. Ya sabes, porque no contenía partículas, era vacía e indestructible, es la frase correcta.
¿Listo, jóvenes? ¿Recuerdan eso para el examen? No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo era su modelo? Era así una simple esfera. Ya sabes por qué era una esfera, ¿no? Porque él consideraba que esa figura era la más perfecta que existía. John Dalton. Los datos más resaltantes son los que vamos a tomar aquí, pero ya estamos en quinto, pues hay que darle solamente lo importante. Muy bien, luego vino el modelo atómico de Thomson. En esa época, jóvenes, estaba muy conocida, en este caso, todas las panaderías con el famoso budín. Es Con por eso que pasas. su modelo atómico se llamaba, ¿cómo dijiste, Bela Patiño? Budín con pasas. Exacto, el budín de pasas. Así se llamaba su modelo atómico, jóvenes. El famoso budín de pasas, ¿no? En honor, pues, a que en ese entonces se había, en este caso, desarrollado la panadería. Y su modelo atómico se parecía a un budín, jóvenes. Donde, en este caso, el cuerpo del budín era todo el átomo y las pasas, como estaban incrustadas en el budín, hacían referencia a los electrones. Los electrones estaban incrustados, en este caso, en el átomo. Mira, ni siquiera estaban dentro del átomo, estaban incrustados en la parte superior. Entonces, datos resaltantes de Thomson, lo que viene es que él descubrió pues una partícula, ¿no? Que ya la están viendo ahí a continuación. Él descubrió el electrón. Profesor, Lo ¿es malo budín? fue que ¿Es él budín dijo o que pudín? esos electrones, ¿cómo estaban? Lo malo que él dijo es que esos electrones no tenían movimiento, ¿no? Y ese fue su talón de Aquiles. Ese fue su talón de Aquiles porque ya sabemos que el electrón sí tiene movimiento, ¿correcto? Algo más que podemos decir es que él tenía la noción. Él tenía la noción de que dentro del átomo debe existir algo que atraiga o algo que genere atracción del exterior, ¿correcto? Solamente aplicando los principios básicos, en este caso, de lo que nosotros conocemos como electricidad, ¿no? Supuestamente habíamos encontrado en este caso lo que era el electrón. Y el electrón, pues jóvenes, ustedes ya saben que tiene carga negativa. Es por eso que para que estos electrones se mantengan unidos, debe ser atraído por una carga positiva, ¿no? Esa era la noción que se tenía solamente aplicando básicos conocimientos de electricidad, ¿no? Polos opuestos se atraen. Pero él no había descubierto, ¿no? La mayoría a veces caen estos jóvenes, la mayoría en el examen de admisión les preguntan quién descubrió el núcleo y cometen el error de decir Thomson porque recuerdan esta imagen. Y en esta imagen ustedes pueden observar que en la parte central aparece el signo positivo, es decir, haciéndote referencia al núcleo. Pero realmente este signo positivo es a que él tenía la noción de que debía existir una carga positiva que atrajera a los electrones. Pero su error también fue algo que lo podemos ver a simple vista. Él decía que todo el átomo era positivo y que los electrones estaban incrustados. Pero ya sabemos que todo el átomo realmente no es positivo. Datos resaltantes, ya saben, ¿no? Thomson, ¿cómo se llama su modelo? El por qué, ¿no? Era porque los electrones estaban incrustados como las pasas, es decir, no posee movimiento, ¿no? Lo resaltante es que sí, él descubrió el electrón. Ya sabes que él tenía la noción de que debería existir en este caso algo internamente positivo, pero no descubrió nada, ¿correcto? Eso sí debes tener muy en cuenta. Hasta que, pues, años posteriores recién vino el que descubrió el núcleo. Este personaje que está acá, no sé si ustedes recordarán, el famoso Rutherford. Ernesto Rutherford, excelente, ¿no? Su sistema, en este caso, su modelo atómico, ¿cómo se llamaba? El famoso sistema planetario, ¿no? Eso ya lo hemos visto quizás el año pasado. Él decía, jóvenes, que en este caso, el que está en la parte central, era considerado como el Sol, ¿no? Era considerado como el Sol. Vamos a pintarlo. Y los electrones, pues, en este caso, giraban alrededor del Sol como si fueran los planetas, ¿no? El núcleo sería tu Sol y cada uno de los electrones serían los planetas, ¿no? Lo más resaltante en este caso para este personaje es que él sí descubrió el núcleo, jóvenes. Él sí tuvo la idea de descubrir lo que es el núcleo. Y por ende descubrió la primera partícula en el núcleo. Descubrió el protón. ¿Correcto? Datos resaltantes en este caso de Rutherford. Él también aportó algo que ya pues le ganó en este caso a Thomson, porque Thomson dijo que esos electrones
no tenía movimiento. En cambio, él sí dijo, los electrones tienen movimiento. Pero también se equivocó, porque él dijo que su movimiento era circular. Y ya sabemos que el movimiento del electrón es... ¿Qué tipo de movimiento tiene el electrón? ¿Alguno de ustedes recuerda? Indefinido. Indefinido, indeterminado, va en todas partes, ¿correcto? Pero él decía que era circular, ¿no? Y ese fue principalmente su talón de Aquiles, ¿correcto? Estos son los datos más resaltantes de Rutherford. En este caso, descubrió el núcleo y el protón, ¿no? Y sobre todo él dio a conocer el movimiento de un electrón. Claro que esto ya sabemos que es recontra falso, ¿no? Recontra falso. Pero los dos aportes que están acá, eso sí fue excelente por parte de él. Correcto, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Profesor, y el que descubrió el electrón fue Thomson, ¿no? Thomson, muy bien, Thomson, excelente. Y el protón fue en este caso Rutherford, jóvenes. Algo rescatable acá es que apareció años posteriores alguien que analizó el núcleo, llamado Chadwick, jóvenes. Chadwick no tiene ningún modelo atómico, pero ¿qué se le va a rescatar a él? Que él descubrió la última partícula fundamental. Descubrió el neutrón. Un dato resaltante ahí, ¿no? Claro que él no tuvo ningún modelo atómico. Él solamente ya estudió el núcleo y dio a conocer la última partícula fundamental, que fue el neutrón, ¿no? Chadwick. Dato muy importante por ahí. Y luego, jóvenes, ya viene lo que es el modelo atómico actual, ¿no? El modelo atómico actual es propuesto por quién? Pregunta de examen es, ¿por quién fue propuesto el modelo atómico actual? ¿Está en su ficha? ¿Por quién fue propuesto, Silva? A ver, cámaras activadas, no veo ninguno con cámara activada, ahorita lo voy a borrar, ¿eh? Niels Bohr. Muy bien. En este caso, si a mí me preguntan, ¿quién fue el que en este caso hizo el modelo atómico actual? Fue Bohr, combinado con otro también. Bohr y Sommerfeld. Ellos fueron, pues, químicos que establecieron lo que es el átomo actual, ¿no? Y eso sí viene, chicos, eso sí viene. Las características de un átomo actual, y esto ténganlo presente, apúntenlo si quieren, bueno, en el video ya apúntenlo en un cuadernito donde esté su repaso para examen de admisión, los datos más resaltantes, ¿no? Todo lo que engloba la teoría atómica actual. Muy bien, átomo. Bueno, en este caso le he colocado el núcleo, aún estoy colocando muy grande el núcleo porque realmente es pequeñísimo. Muy bien, lo primero que te pueden preguntar en el examen de admisión es ¿cómo se llamaban las partes del átomo y cuántas partes tiene? ¿Cuántas partes tiene el átomo, jóvenes? 3. Tiene 2 partecitas nada más. La que está en la parte central se denomina núcleo y la que está en la parte de afuera recibe 2 nombres, ¿no? Recibe nombre de zona extranuclear, es decir, afuera del núcleo, o también para nosotros la nube electrónica, ¿no? Porque posee electrones. ¿Eh? Hasta ahí, excelente, jóvenes. Muy bien, luego sabemos que en la zona extranuclear, esta zona grandaza, pues ahí vamos a encontrar a los electrones en este caso, moviéndose, ¿no? Moviéndose por toda esa nube, pues en diferentes direcciones. Puede estar en la corteza, puede estar cerca del núcleo, pero está con un movimiento indeterminado, ¿no? Y ya sabemos que dentro del núcleo sí encontramos pues las partículas fundamentales, ¿no? Dentro del núcleo, ¿quiénes están? Pues tu protón y tu neutrón, ¿no? Hasta ahí, esto es la noción básica que, bueno, que todo alumno debe tener, ¿no? Y ahora, pues, los datos más importantes vienen aquí. Si nosotros jóvenes hablamos de tamaño, ¿se acuerdan quién era el más pesado? ¿Quién era el más pesado en este caso, Silva? ¿Quién crees que es más pesado, el núcleo o la nube? El núcleo. Correcto, ¿no? ¿Se acuerdan que era una gran contradicción, ¿no? Jóvenes, el núcleo es el más pesado. El núcleo contiene el 99.99%, este porcentaje, de la masa del átomo. Es decir, casi contiene el 100%, mira, siendo tan pequeñito, perdón, contiene casi toda la masa del átomo. Y ese es un dato muy resaltante, ¿no? Porque ahora en el examen no les piden solamente que me digan que el núcleo es el más pesado, porque eso lo saben todos, sino les piden el valor exacto. Y el valor exacto es que el núcleo pues contiene 99.99%. También otro dato exacto que les piden a ustedes es, haciendo referencia al tamaño, jóvenes, miren,
el diámetro de la nube, porque nosotros sí podemos ver a simple vista que, pese a que la nube no tiene mucha masa, sí ocupa un espacio enorme, ¿correcto? Y la nube, pues jóvenes, dato exacto, es 10.000 veces el diámetro del núcleo. O sea, recontra, ¿no? Recontra grande, ¿no? Lo resaltante acá, como les he mencionado, son los valores exactos, ¿no? Ya sabemos en este caso que la nube, pues, es una dimensión enorme, ¿verdad? Enorme. Y en el caso de hablando de las masas, pues, la masa del núcleo es súper, ¿no? Súper enorme comparado con todo el átomo. Muy bien, vamos a hablar en este caso del núcleo, ¿sí? Jóvenes, pregunta también que viene ahí, ¿cuántas partículas tiene el núcleo? Dos. ¿Cuántas partículas tiene el núcleo? Lo hemos visto el año Dos. ¿Cuántas partículas tiene el núcleo? Y siempre Más caen de en dos. dos. Más de dos. Más de dos. O sea, los fundamentales son dos, pero hay más. Claro, ¿se acuerdan que eso todavía vino en su examen del año pasado y todos cayeron ahí? En el núcleo jóvenes había exactamente, bueno, más de 200 tipos de partículas, ¿no? ¿Por qué le menciona 200 tipos? Bueno, estas 200 tienen nombre, pero deben existir más, claro que sí. Más de 200 tipos de partículas, ¿no? Pero las más importantes son las que tú me estás mencionando, ¿no? Las que estudiamos, el protón y el neutrón. Pero realmente el núcleo contiene más de 200 tipos de partículas. Muy bien, ellos tienen un movimiento, ¿sí? Su movimiento de ellos es dato, ahí no viene, pero siempre es bueno saber que el movimiento en este caso es vibratorio. Realmente están quietos, unidos, pero ligeramente están vibrando. ¿Sí, chicos? Y luego también vamos a hablar acerca de la nube. Cuando hablamos de la nube sabemos que solamente contiene, ellos sí contienen únicamente electrones. La nube contiene únicamente electrones y su movimiento, ya me lo has mencionado, es indeterminado, ¿no? Indeterminado. Otro dato resaltante, joven, es que también nos relacionan las masas, ¿sí? O también dónde encontramos a un electrón. Un electrón con mayor probabilidad la vamos a encontrar en el famoso REMPE, ¿no? Sinónimo de orbital. ¿Qué era REMPE, jóvenes? Eso significaba algo, ¿no? Y vino en el examen también. Era región electrónica energética de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Tú sabes que ese electrón está moviéndose en todas las direcciones, pero hay zonas donde podemos encontrar con alguna probabilidad que se encuentra ahí ese electrón, ¿no? Y esto es denominado REMPE o también llamado orbital. ¿Se acuerdan que hubo una clase el año pasado que me indicaba la posición aproximada del electrón? Esa clase se llamaba números cuánticos, ¿no? Los números cuánticos me ayudan para encontrar, pues, la posición. Algo resaltante acá que deben tener en cuenta es la relación en masas. Eso sí viene, mira. La masa del neutrón, jóvenes, es la más pesada, ¿correcto? Solamente supera en este caso al protón, ligeramente por el protón, jóvenes, pero la más pequeñísima, no tiene ni siquiera una comparación con las demás, es el electrón. Entonces la relación correcta que debe existir acá es que ligeramente está ganando el neutrón, ¿ya chicos? Ligeramente. Pero si lo comparo con el electrón ya recontra pequeñísimo, recontra. Bueno, y todo tiene una explicación, ¿no? El movimiento indeterminado, en este caso, este electrón es debido a que su masa es muy pequeña, ¿no? Al ser más ligero, posee un mayor movimiento, ¿verdad? Entonces, todo tiene una explicación, todo tiene un porqué, ¿no? Y en el núcleo, acá está, mira, ¿por qué crees que el núcleo es el más pesado? Porque contiene a las partículas más pesadas, ¿ven? Todo tiene una explicación, ¿verdad, jóvenes? Es por eso que se demuestra que el núcleo es el más pesado, debido a que solamente considerando las dos partículas más importantes, ya contiene casi todo el peso. Y eso que todavía tienes que sumarlo más las otras 200 partículas que deben existir ahí. Entonces, por eso también a la nube electrónica, por eso, claro, por eso efectivamente recibe el nombre de nube. Porque ¿cómo es la nube? Una masa gaseosa que no posee mucha masa, ¿no? Muy bien, estos son los datos más resaltantes que pueden venir, jóvenes. Algo que ha venido en el último examen de la Villarreal, vino lo siguiente. Vino el tiempo de vida. El tiempo de vida si es que desintegramos este átomo, jóvenes. El electrón y el protón tienen vida infinita fuera del átomo. Vida infinita. Fuera del átomo, jóvenes. ¿Correcto? Fuera del átomo. Estamos hablando fuera del átomo.
Pero si yo saco el neutrón fuera del átomo, él sí no tiene vida infinita, jóvenes. Él va a ser 16.6 segundos, es lo que va a sobrevivir este neutrón fuera del núcleo. Y profesor, ¿qué pasa después de esos 16,6 segundos? Pues ese neutrón se va a separar en un protón y en un electrón. Dato importantísimo, ¿no? Tiempo de vida, ojo, este tiempo de vida es fuera del átomo, ¿sí? Si es que por ahí saben que actualmente se realiza estudios interatómicos, ¿no? Ya separando quizás el núcleo, convirtiendo nuevas sustancias, ¿no? Eso se llaman pues los radioisótopos, ¿correcto? Entonces, ahí se está analizando lo que es el duda, Profe. pregunta. Profe. Dime. Entonces, prácticamente todo el átomo viene del neutrón. Prácticamente sí, ¿no? Prácticamente sí. En la desintegración sí, ¿no? Porque recordemos que en este caso, bueno, si tiene carga positiva, lo que el detalle está que en un teorema de electricidad nos menciona que las cargas pueden existir infinitamente. Si tiene carga positiva y negativa, pueden existir infinitamente. Pero el neutrón tiene la particularidad de que él no posee carga. Es decir, ha tenido que contener un positivo y un negativo que dentro de él se compensen, ¿no? Y es por eso que ahí surge la formación pues, de un protón y un electrón, debido a que los quarks dentro del neutrón pues pueden formar nuevas partículas. Profe. Importante el tiempo de vida, que es 16,6 segundos. ¿Duda, consulta? Profe, eso sigue obedeciendo a lo que la materia nunca se crea o se destruye, sino se transforma. Exacto. Eso ocurre con todo. La materia no se destruye, realmente se transforma. Hasta la mínima unidad ya se está transformando, mira. Nada deja de existir, ¿no? Se transforma en otra cosa. En este caso, nosotros cuando dejamos de existir nos convertimos en materia inorgánica, ¿no? Que pues está absorbida por los suelos. Es decir, ya nos estamos transformando en otra cosa, ¿no? No desaparecemos así de la nada. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Ahora sí, vamos a regresar al mismo link ya para ver cómo solucionar los ejercicios de su PDF, ¿ya? Al mismo link vamos a regresar.